Saludos cordiales a la hora en la que los domingos les ofrecemos la Santa Misa. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar de los mártires del siglo XX que serán beatificados en Tarragona a las 12 del mediodía, en una ceremonia que les ofrecerá la cadena COPE. Entonces podrán seguir la beatificación de 522 mártires españoles y la Santa Misa desde el Complejo Educativo de Tarragona. En los 45 minutos de este programa especial contaremos con destacados invitados que nos ayudarán a acercarnos a estos 522 firmes y valientes testigos de la fe, tal y como reza el lema de esta masiva beatificación que tiene lugar dentro del año de la fe. Hasta las 10 menos cuarto, momento en que les ofreceremos el informativo diocesano, estaremos con todos ustedes. Eva Galvache en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido y Luis Esteban Larra en el micrófono. Para empezar les dejamos que escuchen el himno en honor de los mártires del siglo XX en España, que suena de fondo, compuesto en su letra y música por el cantautor Luis Alfredo. Pasos vacilan, si hoy se nos cansa la fe, debemos fijar nuestros ojos en Cristo y con fuerza creer, quitar de los ojos las vendas, manos y pies, y con corazón bien dispuesto. Os anunciamos con gran alegría que el domingo 13 de octubre se celebrará en Tarragona la beatificación de 522 hermanos nuestros en la fe que dieron su vida por amor a Jesucristo en diversos lugares de España durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX. Fueron muchos miles los que por entonces ofrecieron ese testimonio supremo de fidelidad. La Iglesia reconoce ahora solemnemente a este nuevo grupo como mártires de Cristo. Según el lema de esta fiesta, ellos fueron firmes y valientes testigos de la fe que nos estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión. Así comienza el mensaje de los obispos españoles anunciando la beatificación que tendrá lugar hoy en Tarragona. Una ceremonia que ha organizado la Secretaría de la Conferencia Episcopal Española a través de la Oficina de la Causa de los Santos de la misma Conferencia Episcopal. Detrás de esta oficina hay una mujer que conoce muy bien los entresijos de esta ceremonia y los preparativos que han desembocado en lo que hoy vamos a vivir y celebrar. Ella es Encarnación González, directora de la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Encarnación González, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada en esta mañana del domingo, en esta mañana de fiesta desde Tarragona. Me atrevería a decir que usted es la persona que más y mejor conoce a los 522 mártires, ¿es así? Yo no diría tanto, o sea, si es globalmente, pues a lo mejor, pero cada uno, cada familia religiosa, cada familiar de los mártires conocen mucho a los suyos. Yo puedo hablar en términos más generales. Bueno, pues vamos a hablar en estos términos generales que usted conoce muy bien desde ese puesto que ocupa en la Conferencia Episcopal Española. Por cierto, de una mujer, todo hay que decirlo, ¿verdad? Es una mujer la que lleva esa oficina. Sí, desde 2001. Casi nada. Bueno, la ceremonia de hoy es el final de un largo proceso. Cuando se empezó, supongo que costó y se ha ido fraguando poco a poco, pero sí que me gustaría saber eso, el momento inicial en el que comenzó, se fraguó y los hitos más importantes preparatorios que ha tenido lugar hasta desembocar en el día de hoy, en este domingo 13 de octubre.
Pues en el año 2007 recordarán que hubo también otra ceremonia de muchos mártires, 498. En este caso tuvo lugar en Roma. Y en aquel momento, hacía poco que había salido una disposición de la Congregación de las Causas de los Santos diciendo que era preferible que las beatificaciones tuvieran lugar en los propios países, que para separar la beatificación de la canonización, aunque ambos son actos pontificios, pero para que las canonizaciones fueran en Roma y las beatificaciones en los respectivos lugares. Entonces, en aquel momento, estoy diciendo 2007, ya se decidió que la siguiente fuera en España. ¿Por qué digo la siguiente? Porque son muchas las causas de los mártires. Entonces, eran 23, que como he dicho reunían a 498. Ahora son 33, que reúnen a 522 mártires. Se ha preferido, se ha optado, lo pidió la Congregación de las Causas de los Santos a la Conferencia Episcopal, y este fue el motivo de la creación de la oficina, que coordináramos este tema, para no diversificar tanto las beatificaciones. Entonces, claro, la preparación de esta pues ha tenido fases distintas. O sea, primero, pues casi vivíamos pues de las consecuencias, el recuerdo del anterior, y luego ya poco a poco pues hemos ido, pues primero tenía que terminar el proceso de estudio en la congregación y de los santos, y hemos seguido atentamente este proceso, que ha terminado pues en el mes de julio, porque como con el cambio de los papas, ¿no? Sí. Claro, se paralizó ahí 2 meses. Bueno, quiero decir que ha terminado el estudio de estas 33 causas en julio, a primeros de julio. Y entonces es cuando hemos tenido que acelerar ya la preparación. Pues ahí está, sin duda, hasta llegar al día de hoy, justamente, ¿no? Bueno, usted que conoce los datos generales, como nos ha dicho, se los vamos a pedir, porque, claro, el oyente puede decir, bueno, es que 522 mártires son muchos mártires, más que la última de 2007, 498, como nos ha indicado, ¿no? Algunos más. Pues sí que nos gustaría, pues por pedirles esos datos para que nuestros oyentes sepan de quién estamos hablando, pues las diócesis a las que pertenecen, las causas, nos ha dicho ya que son 33, en las que están repartidos, distribuidos, ¿no? El estado eclesial de cada uno de ellos, de esos 522, en líneas generales, vaya, para que tengamos esa información previa. Sí, lo digo así de antes, hemos hecho un libro donde están las pequeñas biografías de todos estos mártires y también todos estos datos que me preguntáis, ¿no? Por diócesis, por familias religiosas, por edades, por lugares de martirio, de nacimiento. O sea, ahí hay un estudio hecho, acaba de salir el libro, o sea que todavía pues no se ha podido difundir mucho, bueno, pero están a disposición de quien los quiera saber. En términos generales, ¿qué diría? Pues que están implicadas por nacimiento de los mártires casi todas las diócesis de España. Son 62 las diócesis en las que han nacido los mártires. Luego, en las que han muerto, pues no son tantas. A mí me ha impresionado al hacer estas biografías la edad de estos mártires, o sea, son muy jóvenes en general. O sea, de los 522, lo digo de memoria, 323 tienen menos de 50 años y 122 entre 20 y 29. Luego hay 2 de 18 años, o sea, muy jóvenes, y 9 de 19, o sea, son muy, muy jóvenes. La edad media son 43 años y medio. Pero sí que podemos decir, Encarnación, que el mayor número de ellos son religiosos consagrados dentro de alguna congregación religiosa, eso sí, ¿verdad? Sí. Hay, en este caso, la diócesis de Tarragona tiene un número muy elevado, 66 sacerdotes diocesanos. Es el mayor número hasta ahora de sacerdotes. Entonces, entre ellos, los de Tarragona, más los sacerdotes operarios diocesanos, más los 3 obispos, en total hay 100 justos, el número es exacto, hay 100 sacerdotes diocesanos, más 3 seminaristas, pero claro, todo el resto, que son 411 si no lo digo mal, pues son familias religiosas, son religiosos de 25 familias diferentes. Y también hay que decir que hay algún laico, o sea que los laicos también están representados en este testimonio martirial. En este
caso poquitos, son solamente 8. No está nada mal. No está nada mal. No está mal, pero mira, cuando se profundiza y se estudia este tema con rigor y ves los informes de las diócesis y te dicen, en esta diócesis murieron 2.000 laicos, la mayoría por motivo religioso. No está mal, pero son muy pocos en comparación con los que dieron la vida por la fe. Efectivamente, quizá porque las congregaciones lógicamente han llevado adelante esos procesos, esas causas, y claro, en el caso de los laicos, pues quizá no han tenido una institución detrás que pudiera impulsar precisamente ese testimonio que es exactamente igual, martirial, testimonial, claro, que el resto de religiosos. Encarnación, lo vamos a dejar aquí porque tenemos muchos más invitados en este programa especial en esta mañana del 13 de octubre, pero te damos las gracias por haber atendido esa llamada inicial, la primera, porque esos datos son los que después vamos a utilizar en las siguientes conversaciones. Un saludo cordial y buena fiesta de beatificación. Muchas gracias. Saludo también a vosotros. Pues otra de las personas que conoce muy bien los entresijos de esta macrobeatificación de Tarragona es el maestro de ceremonias de la misma celebración, Manuel Fanjul, que es responsable de la Comisión para las Celebraciones Litúrgicas de esta beatificación y maestro de ceremonias, como decimos. Manuel Fanjul, muy buenos días. Muy buenos días. Nervioso, supongo, ¿no? Preocupados, pero convencidos de que todo va a salir muy bien. Estupendo. Bueno, vamos a ir preguntando datos, como hemos hecho antes con Encarnación, para que todos nuestros oyentes sepan lo que van a vivir a partir de las 12, lo que van a celebrar, todo lo que van a ver a través de 13 Televisión, por supuesto también, y la COPE, que lo va a transmitir en directo. ¿Quién preside la ceremonia, Manuel? La celebración de la Eucaristía y el rito de la beatificación lo va a presidir el representante del Papa Francisco, el cardenal Angelo Amato, que como sabemos es el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Y que ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿verdad? También cuando ha habido beatificaciones. Podríamos decir, atreviéndome, creo que casi siempre. Es lo normal que en estos casos el Papa elija como representante suyo en estas celebraciones al prefecto de esta congregación. Por lo menos estoy recordando de memoria las beatificaciones que se han celebrado en España, no sabemos en otros países. Se han celebrado en España siempre ha sido el cardenal Amato, efectivamente. Sí. Bueno, el maestro de ceremonias tiene toda la ceremonia en la cabeza y lógicamente la liturgia es importante para que por los ojos y por los sentidos, por los oídos también, claro está, nos entre el testimonio que allí vamos a vivir. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo se va a desarrollar teniendo en cuenta el número elevado de mártires? No sé si hay alguna particularidad en esta beatificación que por razón de simplificación, digamos, sea distinta a otras. Pues diríamos que lo más importante, son dos preguntas distintas, lo más importante es la Eucaristía. Hoy es domingo y es el Día del Señor y los cristianos no podemos vivir sin la Eucaristía. Por tanto, lo más importante que se va a celebrar esta mañana en este lugar es la Eucaristía, es la misa, el Día del Señor. Y dentro de esa Eucaristía, en un momento principal e importante, antes de la liturgia de la palabra, viviremos este rito de la beatificación. Pero me gustaría dejar esto de manera relevante, ¿no? Lo más importante que se celebra hoy aquí es la Eucaristía, que es la misma Eucaristía que celebraban y comulgaban los mártires, no solamente los del siglo XX en España, sino todos los mártires de la Iglesia. De hecho, en la historia de la Iglesia encontramos que muchos son mártires porque no podían dejar de celebrar el domingo y era donde eran apresados y reconocidos como cristianos. A la otra parte de la pregunta sí hay algo relevante, y es que no es frecuente una beatificación de tantísimos mártires. Entonces, estamos acostumbrados a las celebraciones en otros lugares. Yo mismo he tenido que visionar en vídeos todas las posibles para ver cómo se han ido celebrando, pues cuando se descubre esa gigantografía con el rostro de los nuevos mártires o de los nuevos beatos, habitualmente son uno o un grupo de algunos, algunas veces alguna docena o poco más. Aquí lo que se va a desplegar después de leer la carta apostólica es una inmensa gigantografía con 522 rostros, que por tanto ya tiene un impacto importante y distinto. Perdón, Manuel, ¿tiene que ver con el cartel, digamos, el logotipo
de la beatificación que ya lógicamente está circulando por ahí, o hay alguna variante? No, se ha optado por el mismo modo que en la anterior beatificación masiva de mártires del siglo XX en Roma, es un conjunto de una fotografía de cada uno de los 522 mártires, y en el centro sí que está el logotipo que ya se ha convertido en seña de estos mártires del siglo XX, ¿no? La con cruz la cruz y la llama, ¿no? La cruz y la palma del martirio, con ese color de llama, ¿verdad? Pero Exacto. que en el fondo es la palma del martirio. El otro elemento celebrativo también significativo es que cuando asistimos a otras beatificaciones o incluso canonizaciones, las reliquias del santo, del beato, son llevadas en un relicario de una manera singular, colocadas cerca del altar. Aquí lo que se llevará cerca del altar después es un gran arca de plata que la Archidiócesis de Tarragona ha encargado para dar culto luego a posteriori a los beatos de la archidiócesis, pero que nosotros utilizaremos porque hemos colocado dentro también reliquias de los demás beatos y serán llevadas todas juntas, no de manera singular, en un solo arca hasta cerca del altar, donde serán veneradas tanto por el cardenal representante de una manera directa y expresiva con el incienso y la plegaria, pero también por todos los que estemos aquí. Perdona, Manuel, y lo que hay también en otras beatificaciones, que es los postuladores piden, hacen la petición de beatificación, supongo que en este caso tampoco, no, porque serían 33 causas, y se alargaría mucho la ceremonia, ¿o cómo se va a hacer exactamente? La petición la va a hacer el señor arzobispo de Tarragona, en nombre de todos los obispos, que es como quien hace siempre la petición, es el obispo ordinario de la diócesis donde celebra la beatificación. En este caso, en la persona de don Jaume se unen las dos circunstancias que podrían hacerle merecedor de ese honor. En primer lugar, es el ordinario de Tarragona, es el arzobispo primado de esta iglesia tarraconense, y en nombre de todos tomará la palabra para pedir la beatificación. Pero además le corresponde el singular honor de que una inmensa mayoría de los mártires que van a ser beatificados lo son en una causa de esta diócesis. Por tanto, él será quien pida en nombre de todos los obispos con causa la beatificación, pero también muy cerca del lugar principal, muy cerca del presbiterio, están desde luego quienes más han trabajado en estas causas, los 32 postuladores que han hecho ese trabajo ímprobo que todos conocemos que es necesario para llegar hasta hoy. No van a aparecer delante del altar porque son tantos que probablemente obstaculizarían la visión de la celebración, pero el señor cardenal representante, después de proclamar y venerar las reliquias, va a invitar a que se acerquen los obispos a recibir una copia de la carta apostólica, y luego hemos pensado que por justicia, por derecho y sobre todo por reconocimiento a su trabajo, los 33 postuladores se acercarán también a la sede donde el cardenal representante les entregará también una copia de la carta apostólica, y lo que nos permitirá también afectiva y efectivamente reconocer su trabajo. Bueno, Manuel Fanjul, como maestro de ceremonias, estará muy pendiente, claro está, del cardenal delegado Angelo Amato, pero también tendrá que estar un poquito pendiente de los numerosos obispos que van a participar. No está solo, Manuel Fanjul no está solo hoy. No contamos aquí con la colaboración tanto del prefecto de liturgia de la Catedral de Tarragona, Mosén Josep Queraltó, que se ha convertido en mi mejor colaborador, y un número de ceremonieros que se encargarán de llevarlo todo y desarrollarlo, y sobre todo los ministros que van a participar en la celebración, que los aportan tanto las diócesis como las familias religiosas que tienen causa. Por tanto, somos casi 2 centenares de personas participando en la celebración, sin olvidarme de la parte musical, que también supone otras 2 centenares de personas, un coro y orquesta estupendo de los amigos de la Catedral de Tarragona, y cómo no la Escolanía de Montserrat, que se alegra hoy porque algunos de sus monjes mártires son declarados beatos también. Efectivamente. Bueno, pues de la música vamos a hablar a continuación, pero antes de los himnos que van a sonar en la ceremonia, claro está, pero antes vamos a despedir a nuestro querido Manuel Fanjul, maestro de ceremonias de esta macro beatificación, que sin duda en su tarjeta de presentación ya lo va a poner, He sido maestro de ceremonias en la mayor beatificación de la historia de la Iglesia. No lo dudes. Manuel, muchísimas gracias, un abrazo, feliz día. Muchísimas gracias. Pues este es el himno que ya hemos escuchado al inicio de nuestro programa especial en torno a esta beatificación de hoy, como los mártires, así se titula,
Dijimos en su momento que lo había compuesto el cantautor, compositor y muchas cosas más Luis Alfredo. Lo que no les habíamos dicho es que estaba presente en nuestro programa especial también. Luis Alfredo, muy buenos días. Buenos días. Que eres de todo, ¿no? Has sido de todo en la historia de la música religiosa, de la Iglesia. Compositor, cantautor, productor, animador y no sé qué más. Sí. Bueno, hasta llegar justo a componer este himno. ¿Cómo nació esta composición? ¿En qué te has inspirado para componer este himno? ¿Algunos testimonios concretos que te han llamado la atención y han sido un poco el empuje para empezar a escribir la letra y también el pentagrama? Bueno, la vida de estas personas son las vidas de estas personas son tremendamente inspiradoras. Nadie puede leer, conocer estas historias y quedar, digamos, sin ninguna reacción. Y un creativo como yo, un músico como yo, pues ante vidas tan fuertes, inmediatamente le sale una canción. Y yo tuve el honor de componer 3 canciones, pensando en esta beatificación, 3 canciones, y bueno, pues una de ellas pues fue elegida, y bueno, para mí es un honor tremendo el que pueda estar sirviendo para dar a conocer a tanta gente de estas historias que son realidad, ¿verdad? Porque son la Iglesia viva. Bueno, hablas en la letra de lo que ellos hicieron, que fijaron sus ojos en Cristo, que no volvieron atrás, que no se arrepintieron, que adelante, que entregaron su vida, pero también hablas al mismo tiempo en ese estribillo precioso como los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana, queremos ser. O sea, que no es cuestión solamente de unos piropos que dirigimos a esos 522 testigos, sino que aquí estamos nosotros, ¿no?, para continuar ese testimonio. Claro, yo creo que ese es el gran desafío que nos dejan ellos, ¿verdad? Es el gran legado que nos dejan ellos, que seamos capaces en nuestra medida, ¿verdad?, en las circunstancias que nos toque vivir, pues de alguna manera pues ser mártires también, ser fieles, ser testigos también. Bueno, vamos a ponerle un poquitín más porque es que a mí me gusta. ¡Ey! ¡Ay! Pasos vacilan, si hoy se nos cansa la fe, debemos fijar nuestros ojos en Cristo y con fuerza creer, quitar de los ojos las vendas, librar nuestras manos y pies, y con corazón bien dispuesto, seguir como ellos tras él, como los mártires, nuestros hermanos, de tierra hispana. Dar nuestras vidas, unir las manos y prepararnos para un nuevo amanecer. Luis Alfredo, es que suena como muy solemne, aquí se nos ponen los pelos de punta. Es un himno al fin y al cabo, eso es lo que pretende el himno, ¿no? Exactamente. Impulsar a la asamblea, animar a cantar y a vivir y a celebrar. Y hay toda una dimensión de emoción colectiva, digamos, que se manifiesta, y esa es la función del himno, ¿verdad? El poder dar ese sentido de comunidad, de grupo, de pueblo unido cantando y celebrando, ¿verdad? Lo has dicho muy bien, la palabra justa es la que yo no he dicho, la emoción que provoca escuchar este himno. Bueno, dinos quién canta también, porque tú lo has compuesto, pero ahí hay 2 voces femeninas, ¿eh? Bueno, ahí hay un buen grupo de personas cantando. Pero bueno, digo la solista, sobre todo. No sé si se pueden decir los nombres. No, yo creo que mejor no los digamos. Porque... Bueno, pues ya está, ahí queda dicho, en cualquier caso. Ahí queda indicado por lo menos. Luis Alfredo, hay que decir también que junto a este himno, como los mártires, lo digo porque quizá los oyentes y después los telespectadores de 13 Televisión, cuando vean la ceremonia, verán que probablemente suena también otro himno, porque hay 2, digamos, cooficiales para entenderlo, ¿no? Uno que se titula, de Luis Alfredo, como los mártires, y el otro, Semillas de Paz.
y está compuesto en su letra por el sacerdote José Luis Moreno y en la música por Luis Elizalde, que es un misionero claretiano. Bueno, pues Luis Alfredo, muchísimas gracias por este himno que nos has regalado, por estos oyentes que sin duda te están agradeciendo la emoción que les has provocado, y a seguir componiendo. Muchas gracias y me uno a todos vosotros también en esta celebración. Un abrazo, muy buenos días. Adiós, adiós. Pues ese himno al que hacíamos referencia antes es precisamente este que suena, Semillas de Paz, himno en honor a los mártires del siglo XX en España. Le escuchamos un poquito más porque la música deleita al corazón y a todos los sentidos. Ya nos decía nuestra primera invitada, Encarnación González, la directora de la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, que era imposible hablar de los 522 mártires que hoy subirán a la gloria de los altares. Para nosotros también es imposible. Y lo que hemos hecho pues es hacer una selección. Nuestro criterio ha sido elegir una causa en la que estuvieran sacerdotes y otra causa en la que fueran religiosos, en este caso religiosas las que estuvieran presentes. De los sacerdotes del clero secular hemos elegido a los de la diócesis anfitriona de la beatificación, la diócesis de Tarragona, y de las religiosas a las hijas de la caridad, donde también, por cierto, hay una laica, una de esas 8 laicas que mencionábamos al principio. Pues vamos a empezar por eso, por el principio, por Tarragona. Ahí está Joaquín Gras, que es delegado para la causa de los santos de la diócesis tarraconense. Joaquín Gras, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes se llevan la palma, no del martirio en este caso, bueno, la palma... Aquí todas las palmas nos llevamos. Exactamente. Las buenas y las malas, pero todas, en fin. Bueno, lo de las malas lo dirá porque supongo que menudo quebradero de cabeza. Exactamente. Exacto. Menudo quebradero de cabeza. Exacto. No en el sentido del negativo, sino en el sentido del trabajo y de todos los preparativos que ha habido para que ese acontecimiento sea... que no haya ningún fallo, que esté todo bien. Claro, en cuanto la Conferencia Episcopal dijo Tarragona es la diócesis elegida, ya diremos ahora por qué, ustedes, bueno, empezaron casi como aquello de las Olimpiadas, ¿no?, para entendernos. Pero claro, ahora hay que empezar a trabajar y eso es muchísimo, muchísimo. Bueno, seguro que todo va a quedar bien. A partir de las 12 lo veremos, por 13 Televisión, insisto, también a través de la COPE, y seguro que todo va a quedar bien. Pero bueno, el motivo de nuestra llamada es porque queremos que usted nos hable de esa causa que usted ha presidido, ha dirigido, ha trabajado en ella y que es la causa más numerosa, la mayoritaria. Sí. Exacto, es la más numerosa porque se juntan, aparte de los sacerdotes diocesanos, que son 66, bueno, empezando por el obispo, que sumaría, el auxiliar, que sumaría 67, más 2 seminaristas, 69, se suman también 7 carmelitas, 7 claretianos, un padre capuchino, 39 hermanos de la Salle y 4 hermanos terciarios que fundó el padre Palau, que se llamaban de la enseñanza.
Bueno, toda esta causa, que suman 147, pues es la causa por eso más numerosa, en que hay una mezcla un poco de todas estas realidades eclesiales. Está bien, quiero decir, porque es domina el clero, digamos, es secular, pero también están ahí la vida religiosa presente, pues bueno, ese variopinto, ¿no?, abanico Sí. de la realidad eclesial. Exacto. Como fue una de las primeras causas que se abrieron en el año 52, empezó esta causa, pues un poco todos los que en aquel tiempo formaban la Tarraconense. Sí, dígame. Ya, que no sabía Sí, si... le escucho, le Todos escuchamos, los que en aquel vaya. tiempo, sí, se formaban la Tarraconense, pues se apuntaron muchos, ¿no? También me he dejado de olvidar, porque eso es una causa que va junto con nosotros, pero yo lo considero casi una causa, que son los 20 monjes de Montserrat, los 20 monjes de Montserrat, que me he dejado. Que también porque sí. es una causa que va junto con nosotros, pero que la trabajaron un poco aparte, ¿me entiendes? Pero usted perdone, Joaquín, ¿cuál ha sido exactamente su labor? Claro, teniendo en cuenta que es una única causa, pero bueno, donde están, digamos, filiales, para entendernos, permítame la expresión. Bueno, mi labor, claro, yo he recibido una causa, por ejemplo, de que estaba como parada, como durmiendo en el placer allí en Roma, en las causas de los santos, y un poco insistir en el postulador que trabajase en ella para que por fin en el año 2000 se pudo presentar la posición, una causa, ya digo, iniciada en el año 52, que se acabó el 59, que se presentó, que pronto quedó parada y que después se reemprendió, porque algunos sacerdotes diocesanos fueron porque yo un poco me apunté más tarde, los promotores de que esto no se quedase dormido, sino que realmente esa causa, que fue de las primeras presentadas, pues tirase adelante. Yo me lo imagino, don Joaquín, permítame la expresión también, me lo imagino sentadito en su despacho, en el archivo, donde fuera, en su casa, por la mañana, por la tarde, por la noche, incluso a altas horas de la mañana, leyendo tantas vidas de testigos, de valientes testigos de la fe, de mártires, a partir de hoy. Yo supongo que por usted habrá pasado tantas emociones, tantas lágrimas, me atrevería a decir, ¿no?, de todo lo que ha leído, de esas historias contadas, que seguramente usted muchas de ellas ha hecho suyas, ¿no? Se me gustaría que ese trabajo, que igual alguno piensa, bueno, pues esto es escribir y no sé qué, y recoger datos y documentos y después presentar y elaborar, pero a usted se le quedará algo en el corazón, porque si no es imposible tanta... Sí. Mira, a mí lo que me ha tocado es hacer un trabajo posterior, ya a través de la posición, ir leyendo e ir enterándome, porque yo me nombran delegado cuando ya estaba todo hecho esto prácticamente. Sí. Entonces yo a partir de aquí fui teniendo que leer y enterándome bien de cada uno de estos. Y ciertamente la historia de la mayoría de estos mártires es espeluznante, porque no era cogerlos y matarlos, algunos, por el simple hecho de ser curas, sino que en algunos se ensañaron. Y se ensañaron de mala manera. O sea, los martirizaron antes de matarlos, algunos no, algunos les tiraron el tiro de gracia en la tapia del cementerio y los llegaron a matar y punto. Todo y que habían pasado por las checas en los barcos aquí en Tarragona, pero algunos, la mayoría de los sacerdotes, se ensañaron con ellos, con auténtico martirio. Digamos que hubo escarnio, ¿no? Hubo escarnio, para entendernos. Escarnio pero también... de cortarles sí, pues partes del cuerpo antes de morir, fue horrible. Pero también se habrá maravillado de la actitud de perdón, de reconciliación. No, en esto es una actitud constante y común a todos. El perdonar, aparte que eran conscientes, muchos de ellos, y anteriormente habían casi todos manifestado su deseo de que si llegase el momento de que estaban dispuestos a morir por Cristo. Correcto. Esto lo tenían claro. Es decir, bueno, el Tarragona ha sido la diócesis elegida no solamente porque era la causa más mayoritaria, con todo ese elenco amplio, ese abanico que nos ha comentado don Joaquín, sino también porque Tarragona es tierra de mártires, no de ayer ni de anteayer, ni siquiera de los años 30 del siglo pasado, sino de mucho antes, ¿no? Creo que un tal San Fructuoso y San Eulogio y San Augurio tiene mucho que decir de esto, ¿no? Exacto. San Fructuoso con los dos diáconos, Augurio y Eulogio, mueren el 21 de enero del año 259 en el anfiteatro de la ciudad, en la persecución de Galieno y Valeriano. Son los primeros mártires documentados de Hispania, o sea,
Esto es importante porque son los primeros documentados. Tenemos las actas auténticas de este martirio, y esto es un dato importante. Tarragona siempre se ha considerado en ese sentido una ciudad martirial, y los patronos de Tarragona también son dos mártires, son Santa Tecla y San Magí. Quizá el San Magín más desconocido porque es un santo más local y más de aquí, pero que también es una tierra, ahí son en el sentido de que una tierra así, de martirial, ¿no? De estos antiquísimos. Bueno, de hecho, esta beatificación, macro beatificación de hoy, ha sido precedida por dos representaciones artísticas importantes, ¿no? Tanto el viernes Exacto. como el sábado en dos funciones, el viernes en una, el sábado en dos funciones, de esta teatralización de lo que ocurrió entonces, ¿verdad? De la Pasio Fructuosi, exacto. Esta teatralización, que por cierto no se hizo el viernes, el viernes se suprimió, y se hizo un ensayo general. Solo se hicieron las dos representaciones del sábado. Correcto. Una a las 6:30 y otra a las 10 de la noche, donde ya han participado todos los obispos que había, las autoridades, una cantidad de fieles, más de 5.000 personas, y también la de la tarde ha habido unas 3.000. En esto ha sido un gran espectáculo que, claro, pensando que venían. Esto se representa cada 2 años en Tarragona, en el mismo anfiteatro se representa. Pero esta vez con mayor motivo. Se ha hecho claro, excepcional en la Plaza de Toros, la antigua Plaza de Toros, que se llama Tarraco Arena ahora. Es un lugar también parecido al anfiteatro, se quiere hacer allí. Se ha hecho en versión española. También se ha hecho al final una mención de los mártires que serán beatificados, o sea, unimos un poco todo, ¿no? La historia y el pasado y el presente, para entendernos. El pasado y el presente, sí. Pues don Joaquín Gras, delegado para la causa de los santos de la Diócesis de Tarragona, muchísimas gracias por haber estado esta mañana de domingo, poco antes de la beatificación, en directo aquí en nuestro programa. Un saludo cordial y feliz ceremonia. Pues vale, muchas gracias. Buenos días. Ya hemos dicho que elegíamos una causa en la que dominaran fundamentalmente los sacerdotes, la de Tarragona, además, por ser la diócesis anfitriona que acoge esta magna ceremonia, nunca mejor dicho, pero también hay un grupo de religiosos muy significativo, 412, más de 400 religiosos serán beatificados en esta ceremonia. Bueno, pues vamos a elegir dentro de esos más de 400, pues un grupillo también significativo de Hijas de la Caridad. Hablamos con Sor Ángeles Infante, que es vicepostuladora de su causa. Sor Ángeles, muy buenos días. Buenos días. ¿Está satisfecha, no? No diga que no. Muy contenta. Se le nota en ese buenos días. Muy contenta. Lo ha dicho como diciendo, por fin llegó. Sí, así es. Bueno, ¿cuál ha sido? Porque sabemos el trabajo del postulador, pero el del vicepostulador, a ver, cuéntenos, a ver. Pues el del vicepostulador es ayudante del postulador. En nuestro caso, el postulador reside en Roma, siempre es o italiano, en nuestro caso actual recién nombrado es indio, pero no conoce ni la realidad concreta de España y en muchas ocasiones el idioma, con lo cual nosotros tenemos la vicepostulación en España, es el que hace las veces de la postulación en otras congregaciones. Bueno, vamos a presentar a algunas. Usted lleva todas las Hijas de la Caridad de España, 27 creo que son, ¿no? 27 Hijas de la Caridad y una laica que muere en el mismo acto martirial de las Hermanas de Vétera. Estas 27, todas eran de Vétera, procedían, o bueno, mejor dicho, fueron martirizadas en distintos lugares de España. Efectivamente, son martirizadas 13 en Valencia, en la diócesis, distintos pueblos de Valencia, ninguna en la capital, y una en el límite entre Segorbe y Valencia, o sea, entre Castellón y Valencia. Y después tenemos 15 que mueren en Madrid. Y las de Madrid todas mueren y son martirizadas en Madrid, aunque no eran de Madrid, por supuesto. No todas eran de Madrid. Pero estaban aquí y aquí les pilló. Pero venían hacia acá, 3 procedían de la Casa Misericordia de Albacete, que vinieron buscando refugio,
y encontraron refugio en Madrid, pero encontraron también el martirio, y un martirio muy cruento. Bueno, yo de ese martirio cruento, precisamente de ese escarnio, también ha hablado Joaquín Gras, pero también le hemos preguntado lo que yo le quiero preguntar a usted, y si él, leyendo esas cosas de personas, digamos, no directamente unidas a él por familia religiosa, en este caso, ¿no? En su caso, en el caso de Sor Ángeles Infante, que estaba leyendo y preparando la documentación de hermanas suyas del Instituto Religioso, supongo que más de una lágrima le ha caído justamente en la hoja que estaba escribiendo. Pues sí, y con más de una vez me ha pasado eso, y me ha pasado eso también entrevistando a los testigos, a los familiares, a las personas que las delataron, alguna vez, en una ocasión, a la persona que disparó a una hermana, que había sido perdonado. Un gesto muy bonito de la Compañía de las Hijas de la Caridad fue, después de la guerra, el que la provincial pidiese perdón y amnistía general para todos los que habían participado en el fusilamiento de las hermanas, porque la caridad todo lo olvida, todo lo perdona, y la caridad comienza siempre de nuevo por la misericordia y la compasión. Bueno, ¿qué va a suponer para las Hijas de la Caridad de España esta beatificación, hermana? Pues para las Hijas de la Caridad de España va a suponer, primero, un gozo grande, segundo, una acción de gracias, y tercero, un reto a reafirmar nuestra fe, a fortalecer la esperanza y a ser testigos de caridad creativa, ilusionada, atenta a la realidad en que vivimos, como lo fueron ellas. Pues sin duda un motivo de esperanza y de alegría para vivir esta magna beatificación que deseamos para las Hijas de la Caridad, que tanto trabajan con tantos desvelos por tantas necesidades de España, sea un impulso para que las que lo hacen sigan haciéndolo, y para las que no lo hacen, es decir, entren, y sea semilla de vocaciones. Efectivamente, eso es lo que le pedimos a Dios con mucha fuerza. Sor Ángeles Infante, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en esta mañana. Felicidades, que esa felicidad que se ve casi por la radio en su manera de hablar sea también un testimonio de lo que allí van a encontrar, y después el lugar donde usted trabaja habitualmente. Un saludo cordial, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues llega el momento ya casi de poner punto final a este programa especial que hemos dedicado a los mártires del siglo XX en España. Y vamos a acabar con una oración con la que los obispos españoles concluían su mensaje para invitarnos a participar en esta celebración. Y decían así: «Oh Dios, que enviaste a tu Hijo para que muriendo y resucitando nos diese su espíritu de amor. Nuestros hermanos mártires del siglo XX en España mantuvieron su adhesión a Jesucristo de manera tan radical y plena que les permitiste derramar su sangre por Él y con Él. Danos la gracia y la alegría de la conversión para asumir las exigencias de la fe. Ayúdanos por su intercesión y por la de la Reina de los Mártires a ser siempre artífices de reconciliación en la sociedad y a promover una viva comunión entre los miembros de tu Iglesia en España. Enséñanos a comprometernos con nuestros pastores en la nueva evangelización, haciendo de nuestras vidas testimonios eficaces del amor a ti y a los hermanos». Pues todo un placer, sin duda, haber estado con ustedes estos 45 minutos habituales para la misa. La misa vendrá a continuación, a las 12. Les dejamos ahora con el informativo diocesano, después con el programa Fin de Semana de Cristina López, y a las 12 transmisión de la beatificación en directo desde Tarragona con José Luis Restán, entre otros invitados y compañeros. ¡Feliz domingo a todos!